En esta ocasión vamos a trabajar, vamos a desarrollar lo referido a los procesos de toma de decisiones. No sé si está proyectando. Creo que no. No sale, ¿no? Ya, no vamos a usar la pizarra, entonces vamos a ir por aquí. Cuando requiramos la pizarra volvemos. Bien, les decía, ¿no? Lo que corresponde en esta clase es de que repasemos y aprendamos algunas estrategias, más que estrategias son herramientas técnicas para apoyar en el proceso de toma de decisiones, ¿ya? Como estarán viendo, si es que ya han empezado con la tarea y hasta ayer también, en el desarrollo y la implantación de sistemas de información, más de una vez nos vamos a topar con situaciones en las que debemos tomar decisiones, ¿no? Desde el momento en que tenemos que adoptar una tecnología, decidir por una solución, adoptar una estrategia, un plan de acción, etcétera. Siempre va a estar entre medio o frente a nuestro camino un proceso de toma de decisiones, ¿no? Entonces, este capítulo justamente está destinado a eso, a que ustedes tengan una idea y ojalá lo vuelvan en una competencia como para tomar decisiones ante este tipo de situación, en lugar de lo que generalmente ocurre, escuchar qué es lo que han hecho otros para adoptar lo mismo, ¿no es cierto?, sin mayor análisis, y a veces lleva eso a fracasos. Entonces, la decisión es un momento, un instante, un escenario que se plasma en nuestro pensamiento, en un escenario en el que estamos viviendo y que se plasma como un corte, ¿no? Como un instante que cambia el presente que viene del pasado para un futuro, ¿no? Entonces, cuando voy a tomar una decisión, voy a un camino A, un camino B, para transformar el futuro en base a esta decisión, ¿no? Una elección entre varias alternativas o por lo menos dos, ¿no? En base a los recursos que contemos y en base a los objetivos y los resultados que deseamos, ¿no? En esta grafiquita se muestra, ¿no? Que tenemos que para tomar decisiones, pues tener información, conocer el escenario predominante y después de tomar la decisión, pues hacer el plan de acción para lograr esto. Seguramente en la aplicación de este plan de acción, posiblemente se requiera un feedback o una retroalimentación ante algunos vacíos o informaciones falsas para volver a modificar la decisión que se estaba adoptando, ¿no? Entonces, la idea es de que la premisa es del que toma de decisiones siempre va a intentar encontrar lo mejor de lo que sí es posible, ¿no? Y lo posible va a poder identificarse mejor en base a la información previa del contexto que haya logrado eh, levantar el tomador de decisiones. Ahora bien, ¿qué es lo mejor, no? Ese también es otro. Lo posible está identificado generalmente en base a los objetivos, pero ahora, ¿qué es lo mejor, no? Para saber identificar qué es lo mejor, cuál es el mejor camino, lo que hemos intentado sistematizar es de
identificar 3 situaciones, ¿ya? Una situación que le llamo la decisión multicriterio, que está basado principalmente en un escenario en el que tienes mucha información, tal vez suficiente, como para tomar una decisión, ¿no? A eso llamamos una decisión multicriterio. Es decir, conocemos los escenarios futuros posibles a partir de nuestra decisión. Entonces, si conozco todo, las posibles consecuencias, entonces lo mejor sí puedo identificar en base a algún indicador, algún cálculo, tal vez alguna operación matemática, o tal vez en base a una secuencia de preguntas, respuestas, hasta tomar la decisión, ¿no? Este inciso A, la decisión multicriterio, nos muestra un escenario en el que está claramente identificado las posibles consecuencias de mi decisión, ¿no? Entonces, se circunscribe la toma de decisiones en este inciso A, en este escenario a una serie de cálculos, aplicación de técnicas que generalmente la he aprendido en la universidad o tal vez en base a un proceso de feedback constante, prueba y ajuste en mi vida pasada, en mis actividades pasadas, ¿no? Inciso B, un escenario en el que hay que tomar decisiones, pero esta vez en base involucrados al riesgo y a la incertidumbre. ¿Qué quiere decir eso? Pues resulta que sí, evidentemente sabemos o sospechamos los resultados, los escenarios resultado, pero hay algunas variables que están sujetas al azar, a la suerte. ¿Qué significa en el fondo esto? ¿Por qué están sujetas al azar? Es porque no tenemos información de estas variables, ¿no? No sabemos si esta emergencia sanitaria se va a resolver en el siguiente mes, será en este mes de julio, será en el mes de octubre o finalmente el año 2021, ¿no? Entonces, esta configuración de escenarios tiene bastante incertidumbre y riesgo, pero sí conozco los posibles escenarios resultado y podría asociar a cada uno de estos resultados tal vez una probabilidad de ocurrencia, ¿ya? Entonces, esa aleatoriedad o ese azar, digamos, podría ser de alguna forma configurado en base a probabilidades de ocurrencia. Y finalmente, un escenario o situación C, ¿no? O un conjunto de escenarios, denominado teoría de juegos, digamos, es que ni siquiera conozco cuáles serían los posibles resultados, ¿ya? Las consecuencias de la decisión ni siquiera dependen, ni siquiera sé si dependen solamente de mi decisión adoptada, sino que hay otras fuerzas, hay otros jugadores que podrían influenciar en los resultados o el escenario final de mi consecuencia de mi decisión, ¿ya? Entonces, este tipo de escenario, este sí, con plena seguridad decir de que está en base o sujetos a la aleatoriedad o al azar. Ni siquiera podemos encontrar el porcentaje o la probabilidad de ocurrencia de los diferentes escenarios que vislumbramos. Bien, entonces este ámbito C vamos a dejar fuera del alcance de este capítulo y nos vamos a circunscribir al B principalmente y a la A después en nivel de atención e importancia en este capítulo de la asignatura. Bien, a ver, veamos el primer caso de la decisión multicriterio. Otro autor que hace este análisis también de los niveles de certeza y seguridad
de certeza y riesgo, quise decir, en la toma de decisiones, hace cuatro puntualizaciones que me parecen interesantes. Uno, un ambiente con certeza es aquel en el que el decisor conoce con absoluta seguridad los estados de la naturaleza que va a presentarse, ¿ya? Entonces, esto correspondería al anterior escenario de decisión multicriterio, ¿no? Donde tenemos conocimiento de los posibles resultados, simplemente es cuestión de identificar los indicadores correspondientes que nos configuren en base a esos indicadores cuál de los escenarios que vienen son el mejor, comillas, ¿no? El mejor. Dos, riesgo es aquel en el que el decisor sabe qué estados de la naturaleza se pueden presentar por consecuencia de la decisión que tomes y también conoce la probabilidad de que cada uno de ellos se presente. Eso configuraría a un escenario B con la teoría de decisión e incertidumbre con riesgo que vamos a ver más centralmente nosotros. Un concepto 3, incertidumbre estructurada, en la que se conocen los estados de la naturaleza, pero no la probabilidad de que ocurra cada uno de ellos. Y un 4, más extremo, más crítico, incertidumbre no estructurada, es decir, ni siquiera se conocen los posibles estados de las consecuencias de nuestra toma de decisión. Y entre estas 3 y 4 se involucra a este escenario C de teoría de juegos, en las que además existen otros elementos por lo que no sabemos cuál podrían ser las consecuencias de nuestra toma de decisiones. Bien, entonces nosotros nos vamos a circunscribir principalmente a este inciso B, en la que se conocen los estados o resultados de nuestra toma de decisiones, pero se desconocen sus eh, eh, las variables que nos influencian o que nos dirijan a tomar la decisión adecuada y seleccionar la mejor decisión. Pero para entender eso, vayamos primero por esta primera categoría de la decisión multicriterio, en la que se configuraba que existen las posibles consecuencias de la toma de decisiones y además se conocen casi todas las variables que configuran los escenarios resultado de nuestra toma de decisiones. Y un ejemplo, para no estar teorizando y generalizando y puntualizar el concepto, un ejemplo podría ser un problema de decisión en un programa o un plan de producción, ¿ya? Si leemos este ejemplo problema que está en la diapositiva, dice: un carpintero desea determinar la cantidad de sillas y mesas que debe producir en el día o el próximo día, ¿no? De tal manera de maximizar su ganancia. Entonces, su objetivo es el de maximizar la ganancia, ¿no? Entonces va a tomar la decisión en base a cuál de las opciones podrían representar la maximización de su ganancia, ¿no? Entonces tiene cuenta con la información previa para tomar la decisión. Por ejemplo, sabe de que tiene 38 metros cuadrados de madera a disposición, 7,5 horas hombre, sabe que para hacer una silla se necesita 4 metros cuadrados de madera, 1 hora hombre, sabe que para hacer una mesa 9,5 metros de madera y 1 hora hombre, ¿no? Y además sabe también de que la silla le otorga 4 pesos de beneficio unitario y la mesa 8,5, ¿no? Entonces conoce, digamos, en este problema, el tomador de decisiones, todas las variables y el contexto de las consecuencias en base a las diferentes posibilidades de su toma de decisión. Entonces, su problema es cuántas sillas y mesas debe producir. Entonces, este tipo de decisiones son decisiones multicriterio, ¿no? Es una decisiones basada en escenarios y variables bien conocidas, bien valorizadas, y que influencian en la toma de decisión.
¿Cómo se toma la decisión en este sentido? En esto sí nosotros, digamos, somos, eh, conocemos, ¿no? Tal vez somos expertos. Ustedes también y han llevado materias, asignaturas a estas alturas de su carrera sobre este tipo de toma de decisiones. Se circunscribe esto a aplicar fórmulas, a aplicar eh, cálculos, herramientas matemáticas, ¿no? Pueden también ser de tipo, en otro tipo de problema, no este, tal vez cuestiones de física, no sé, cuestiones de informática, ¿no? En este caso particular son problemas de programación lineal, ¿no es cierto? Es encontrar el óptimo entre planos que se sobreponen y se intersectan de tal manera de que maximice la función, en este caso, de la utilidad, ¿no? En otras palabras, este modelación matemática, ustedes ya han debido ver, los que han aprobado investigación operativa 1, ¿no? Es un modelo de optimización que se resuelve con simplex, ¿no? Con un algoritmo de resolución de planos, ¿no? Intersección de planos y encontrar el óptimo para una función objetiva, ¿no? Entonces, este tipo de decisiones que se basan en cálculos, que se basan en análisis de los escenarios futuros, toma de la consecuencia de la toma de decisiones y los valores que adoptan las variables, como por ejemplo aquí la utilidad, ¿no? La ganancia, ¿no? Acá lo que interesa es la maximizar su ganancia. Entonces, en base a esta variable, el carpintero o usted, si le apoya en la toma de decisiones, va a hacer cálculos, va a resolver, aplicar algoritmos y va a decir, ¿sabes qué? Para que maximices la ganancia, fabrica tantas sillas y tantas mesas, ¿no? Entonces, esta decisión se basa en información eh, tan cuantificable, ¿no? Tangible. También puede ser solo cualidad, pero te, te, te caracteriza a plenitud, digamos, la consecuencia de tu toma de decisión en base al escenario futuro, ¿no ve? Entonces, eso es una decisión multicriterio. Eso seguramente, esta toma de decisiones en base a este tipo de decisiones, son motivo de otras materias, ¿no? De otras asignaturas. ¿No ve? Otro ejemplo también es la decisión de invertir, ¿no? ¿Me conviene o no me conviene invertir en el proyecto que están ustedes elaborando ahorita, ¿no? Por ejemplo, ¿me conviene invertir en hacer una aplicación de gestora de un condominio? ¿Conviene invertir? ¿Cuánto va a costar? Si tantos meses de programación, tal servidor, tal, ¿no? Entonces, ese tipo de decisiones también son de tipo multicriterio, en base a utilidades, beneficios esperados, el valor actualizado neto, la tasa interna de retorno, la liquidez, va a haber plata o no va a haber plata cuando aplique esta inversión, ¿no? Eso ustedes también están aprendiendo o ya han aprendido si es que han llevado proyectos principalmente, ¿no? Entonces también están en el ámbito de las toma de decisiones en base a decisiones multicriterio, ¿no? Entonces, con lo cual estaríamos, digamos, abarcando con las otras asignaturas este tipo de decisiones, ¿ya? Bien, las siguientes son aquellas en las que sí conocemos los posibles resultados y conocemos probabilidades, posibilidades de que ocurran esas consecuencias, ¿no? En base a incertidumbre o riesgo. Ya repito, aquellos donde están claramente identificados los diferentes escenarios de mi toma de decisiones, la estamos dejando a otras asignaturas como es eh, la teoría de, por ejemplo, inversiones, las teorías matemáticas de investigación operativa, algoritmos, etcétera, ¿no? Ahora, en este capítulo, lo que nos interesa es este segundo escenario en el que
las consecuencias de las tomas de decisiones no son tan claras, no están tan definidas. Y posiblemente sea una de las más importantes, ¿no? Porque las consecuencias de las decisiones no pueden ser controladas, no pueden ser controladas por eh, nosotros, ¿no? O por el analista, ¿ya? Entonces, ese tipo de decisiones se aplican a esta tipología B, en la que las consecuencias de la toma de decisiones con incertidumbre y con riesgo. Entonces, para ello, tendríamos que identificar o definir claramente, primero, los posibles estados que podría configurar el escenario futuro en base a nuestras decisiones, ¿no? Conjunto de estados de la naturaleza o posibles escenarios, ¿ya? También es importante configurar claramente el conjunto de posibles alternativas de las decisiones nuestras. Estas posibles alternativas van a estar en función a los estados futuros, por si acaso, ¿no? Luego también es importante tener información sobre la probabilidad, probabilidad de que se suceda o ocurra cada uno de estos estados, ¿ya? Este valor en muchas ocasiones no es conocido. Entonces, si no es conocido, vamos a estimar, pero suponemos que para esta teoría de decisiones con incertidumbre o riesgo, tenemos configurado de alguna forma estas probabilidades. Y finalmente, en base a esos tres, las consecuencias finales de tomar una decisión A, pero que se dé un estado E. ¿Sí? Todas las posibles combinaciones de tomar un A sub I, pero cuando suceda un E sub J. ¿Sí? O sea, puedo tomar la decisión A1 pensando que va a ser E1, pero resulta EM. Entonces, a eso le vamos a llamar X sub I sub J, las consecuencias, el conjunto de consecuencias de esta toma de decisiones. ¿Ya? Estas P sub J que aquí hemos anotado son conocidas o estimadas antes de tomar la decisión, ¿no? Y es por eso que se denomina decisión con incertidumbre o riesgo. ¿Ya? Bien, entonces se presenta generalmente, se organiza de esta forma para esta tabla nos sirva como un apoyo a la toma de decisión. Una matriz central formada principalmente por las consecuencias. No se olviden que cada uno X sub I sub J representan a las consecuencias, ¿no? Esta matriz que estoy marcando representa las consecuencias de qué? De tomar, por ejemplo, una decisión A1, ¿no? Tomar una decisión A1 y que suceda un estado E2. Tomé la decisión A1 y sucedió un estado E2. Entonces, las consecuencias van a ser X12 o X12, como quieras. Tomo una decisión A2 y resulta que se da un estado M. Entonces, la consecuencia es X2M o X sub 2 sub M, como quiera. ¿Ok? Entonces, primero tenemos que haber configurado
claramente todos los estados posibles de nuestro sistema o de la naturaleza. Segundo, obviamente en función a esos estados posibles, qué alternativas tengo para tomar decisión. Y tercero, conocer o estimar las probabilidades. Son probabilidades, estos P's son probabilidades de que sucedan estos estados. ¿Ya? Y en base a eso puedes estimar las consecuencias de la toma de decisión y en base a estas consecuencias, considerando las probabilidades, ver cuál sería la menos riesgosa o la más probable de éxito de estas decisiones. Si será la A1, será la A sub 2, A sub 3, hasta A sub n. ¿Sí? Bueno, para eso hay diferentes metodologías o criterios para aplicar esta toma de decisiones. Veamos. Uno de ellos es el criterio del valor esperado, que dice, selecciona aquella alternativa cuyo pago esperado o medio sea el óptimo, mayor si son beneficios y menor si son costos. Si el proceso de decisión se repite muchas veces en idénticas condiciones, este criterio es apropiado, ¿no? ¿En qué consiste el criterio de valor esperado? En el fondo significa un cálculo del promedio ponderado de cada una de las consecuencias correspondientes a las decisiones que tomemos. Me explico con este ejemplo, ¿no? Para que sea más puntual. A ver, ¿qué dice en este ejemplo? ¿No? Dice, suponga que en la demanda prevista para el mes siguiente de un determinado producto 1, 2, 3, 4, con probabilidades 10, 30, 40 y 20%, ¿no? Respectivamente, ¿no? Este producto es fabricado en un mes, se vende el mismo mes, el precio de venta será de 6.500. Mientras si se vende el mes siguiente será de 4.000, o sea, baja el precio, ¿no? Por seguramente, imagínense un producto que mientras más fresco, más recién elaborado, es más rico y más con mejor precio, ¿no? Los costos unitarios de producción son 5.000, ¿no? Entonces te configura aquí la toma de decisión. Si tuvieras la información de cada uno de estos que no sean probabilidades, posiblemente es cuestión de calcular ventas, ingresos menos costos, igual utilidad, y eliges la mejor utilidad, ¿no? Pero en este caso no se sabe si vamos a vender uno, no se sabe si vamos a vender dos, digamos 1.000, 1.000, vamos a vender 2.000, vamos a vender 3.000 o vamos a vender 4.000, ¿no? Se ha hecho un estudio de mercado, evidentemente, pero no tiene certeza de cuál de estos 4 escenarios va a suceder. Entonces, ¿yo qué hago? Dice, ¿no? Aquí está. Primera posibilidad, toma de decisión. Voy a fabricar 1.000. Si fabrico 1.000 y se vende 1.000, 6.500 menos 5.000, que es costo unitario, la utilidad sería 1.500, ¿no? Si fabrico 1.000 y el mercado me pide 2.000, pues lo vendo 1.000 volando y voy a ganar 1.500 nada más y el mercado se va a quedar menos 1 insatisfecho. Lo mismo, si fabrico 1.000 o fabrico 1, mejor hablar en unidad. Si fabrico 1 y el mercado me pide 4 con una probabilidad del 20%, entonces igualito voy a ganar 1.500. ¿Por qué? Porque 6.500 menos 5.000 da 1.500. ¿Ok? Toma de decisión de fabricar
2 unidades. Si decido fabricar 2 unidades y el mercado me pide 1, ¿cuánto voy a ganar? En la primera voy a ganar 6.500 menos 5.000, 1.500. Pero la segunda unidad, porque fabriqué 2, voy a vender en 4.000. Me costó 5.000, por lo tanto voy a perder 1.000. Entonces 1.500 menos 1.000, 1.500 que gané de la primera unidad menos 500 de la segunda unidad, me queda una ganancia neta de 500. Si fabrico 2 unidades y el mercado me pide 2, bárbaro, voy a vender los 2 y voy a ganar 1.500 por 2, 3.000. Si fabrico 2 unidades y el mercado me pide 3, voy a vender mis 2 y gano 3.000, 4, voy a ganar 3.000. Y así sucesivamente, ¿no? Vamos llenando esta tabla. Bueno, yo ya la he puesto acá llena. En realidad hay que calcularla, ¿no? Si es que este fuera una pregunta de examen. La pregunta de examen va a ser esto, ¿no? Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Pues configurar esta tablita, tienes que llenarla. A ver, veamos esta última toma de decisión. Si decido fabricar 4 y el mercado me pide 1, voy a resultar perdiendo 1.500. ¿Por qué? Porque con la primera unidad voy a ganar 6.500 menos 5, ¿no? Se vende a 6 y costó 5, 1.500, positivo. Pero con las siguientes 3 voy a perder, porque se vende a 4.000. 3.000 bolivianos voy a perder, menos 1.500 de la primera, negativo 1.500. Y así hemos ido calculando, ¿ya? Si fabrico 4 y el mercado E2 me pide 2, entonces en 2 voy a ganar 3.000, pero en las restantes 2 voy a perder 2.000 y por lo tanto neto de la actividad 1.000. ¿Lo ven? Y así vamos. ¿Qué pasa si decido fabricar 4, pero el mercado me pide 3? Entonces, una ganancia neta de 3.500 de la actividad. Y acá, que sería el caso más positivo, más optimista, que fabrique 4, tome la decisión, y el mercado me pide 4. Entonces, 4 unidades por 1.500, que hay una ganancia por unidad, sería total 6.000. ¿No? ¿Sí? Entonces, ¿qué decisión tomo? ¿Cuál fabrico? ¿Fabrico 1, fabrico 2, o fabrico 3, o fabrico 4? ¿No? Entonces, la lógica tal vez intuitiva me diría, pues fabricamos 4 porque vamos a ganar 6.000. Es lo más harto, ¿no? Ganamos 6.000. Sí, pero puede ser de que fabrique 4 y el mercado solo me pida 1. Hay una probabilidad del 10%. Voy a perder, pensando en este escenario, voy a perder 1.500. O puede ser que se dé el escenario 3, el estado de la naturaleza 3, porque tiene una mayor probabilidad del 40%. ¿Ya? Entonces, esta es una configuración de una toma de decisión, de un ejercicio de toma de decisiones en base a riesgo, ¿no? A riesgo. Y en parte a incertidumbre por las probabilidades. Entonces, la metodología que decíamos que es de criterio del valor esperado. ¿Cómo se hace, cómo se calcula para tomar una decisión en base al criterio del valor esperado? Va a ser aquella en la que se calcule un pago, o más bien un valor esperado de la toma de decisión correspondiente. Y si es utilidad, pues elegiremos la que mejor utilidad o mejor beneficio presente o mayor
Y si son costos, pues aquel que presente menor costo. ¿Ya? ¿Cómo sería el cálculo? Entonces, lo que tendríamos que hacer, inciso A, dice, ¿no? Aquí está, aquí hemos hecho para las diferentes metodologías que ustedes tendrían que aplicar en el caso del examen. Calcular eh, para cada uno de ustedes un promedio ponderado, para cada uno de estas posibles tomas de decisiones, calcular un promedio ponderado. Para eso es que requería de mi pizarra para que podamos, ustedes puedan ver cuál es el cálculo que realmente se hace. Veamos, hagamos para algunos, a ver. Si tomo la decisión de A1, tomo la decisión de producir una unidad, o 1000, o como quieran entenderlo, en este caso, una unidad. Entonces, ¿cuál será el beneficio o la utilidad esperada? ¿No? Al final, esta matriz de consecuencias de la toma de decisiones representan a beneficios, a utilidades, ¿no? Así hemos calculado, ¿no? Por si acaso. Entonces, estamos en el método de promedio ponderado. Se correspondería a los 1500 por una probabilidad del 0.0,1, ¿no? Más, bueno, en este caso 1500, había sido todos por más 1500 por 0,4 para el escenario o estado 3 y más 1500 también por 0,2 para el escenario esperado 4. Bueno, esto va a dar 1500, ¿no es cierto? Como promedio ponderado. A ver, veamos para el caso en el que tome la decisión de fabricar 2 unidades, es decir, alternativa 2, y calcular el promedio ponderado de las utilidades esperadas en base a los estados, resultado posible de o escenarios posibles de mi sistema, ¿no? A ver, veamos. Estado 1. Tomo la decisión de fabricar 2, pero el mercado me compra o me pide 1. Entonces tendría que ser 500 de utilidad por una probabilidad de 0.1 más 3000 posibles bolivianos o dólares por una probabilidad de 0.3 más, en el otro caso cuarto, 3000 por. El caso en el que tome la decisión de la
Alternativa 3, decir de fabricar 3 unidades. Menos 500. Bien, entonces, calculado a través de esta metodología, para cada una de las posibles alternativas que tendríamos, ¿no? En la toma de decisión, si fabricamos uno, si fabricamos dos, si fabricamos tres o fabricamos 4 unidades que nos pida el mercado, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Calculando el promedio ponderado de las consecuencias de cada una de estas posibles posibles alternativas de toma de decisión. A1, A2, A3, A4. Entonces calculamos, bueno, y en base a esto lo que me dice es que el valor más alto es el de la alternativa 3 de $3,250 o pesos, ¿no? O bolivianos. Si alguien me lo ha calculado ya para la sub 2 a sub 4, le agradecería que me dijiste. ¿Esta pizarra tiene calculadora o no? Qué bebida. Solo que es bien pesado. Ok. A ver, uno por lo menos. Pienso que la 4 podría dar mayor valor. Si es que alguien ha calculado, por favor, me ayuda. Sería 300. Y que yo ya le calculé para los 4. Oh, qué linda. A ver, dígame. Para la 2, ¿cuánto sale? 2.750. 2000. Para la 4. 3.250. ¿A ¿Cuál 4? por la? Ah, no, Sí. 2.750. Oh, ya, ahora sí. 2700. Ok, muchas gracias. Justo eso quería, ¿no? Para no perdernos en cálculos y cosas, sino ser más ejecutivos. Entonces vean, ¿no? Utilizando esta metodología de promedio ponderado, con la ayuda de nuestra compañera, ya nos ha calculado, entonces, las consecuencias ponderada o promedio ponderado para tomar la decisión de la primera, es decir, fabricar 1000, me estaría proporcionando un beneficio, una utilidad esperada de 1500. Para tomar la decisión de la alternativa 2, 2,750. Para la 3, 3,250. Y para la 4, 2,750. Entonces, ¿qué decisión tomaría en base a esto? Pues elegiría esta, ¿no? Porque es mayor. O sea, la utilidad es mayor. La utilidad esperada es mayor con respecto a las otras posibles alternativas de toma de decisión. Entonces, utilizando el criterio de promedio ponderado, yo sugeriría al gerente, o si yo soy el gerente, pues yo tomaría la decisión de producir 3000 o de 3 unidades. ¿Ya? Entonces, ven, es una herramientita sencilla, cálculo reducido, un mecanismo reducido, que me permite apoyarme en la toma de decisión. Ahora, evidentemente, está presuponiendo que se conocen estas probabilidades, ¿no? Tendríamos que tener esta información. Pero en la vida real es posible de conseguir estas probabilidades
de probabilidad de suceso de cada uno de estos escenarios posibles del sistema. Bien, volvamos a nuestra... O seguiremos aquí con la pizarra, a ver si se puede. Entonces, con el criterio de valor esperado ya hemos hecho el cálculo correspondiente en nuestro ejemplito. La mejor decisión sería tomar la alternativa 3, que era producir 3 unidades. La otra metodología está identificada como el criterio de lo más probable, ¿ya? ¿Qué significa el criterio de lo más probable? Este criterio supone elegir la alternativa con mayor valor para el estado más probable, es decir, con mayor porcentaje probable de ocurrencia. Este criterio se suele utilizar más cuando el proceso de decisión no es iterativo, es decir, se lleva a cabo una única vez, no varias veces como era este otro. Criterio del valor esperado es ideal utilizar cuando se repite muchas veces. Pero el criterio de lo más probable es bueno utilizar cuando se lleva a cabo por primera vez o una única vez esta decisión. Vámonos a nuestro ejemplo, que estaba aquí atrás, anterior. En base a esa metodología B, ¿cuál sería el caso más probable, ¿no? ¿Cuál tiene mayor probabilidad de ocurrencia? Escenario 1, el 10%, escenario 2, el 30%, escenario 3, el 40%. Este sería el más probable. Por eso mi marcador lo he cambiado a rojo para indicar que este sería el más probable, ¿no? Por lo tanto, este al ser más probable sería esta la toma de decisión, ¿ya? Entonces yo diría con ese método B que esto es lo más probable de que suceda. Entonces, para este escenario, porque 0,4 es el más alto, ¿cuál sería la utilidad esperada más alta? Porque son utilidades. Atención, si fueran costos, elegiría la más baja, ¿no? Eso anótense, por favor. Este es utilidad, por lo tanto, debo buscar la más alta. ¿Cuál es? 1500, 3000. La más alta es esta, 4500. Es el mayor valor esperado para una probabilidad alta, 4500. Por lo tanto, mi recomendación usando este método o metodología del estado o escenario más esperado sería tomar la decisión de producir 3 unidades. ¿Ok? Entonces aquí está, ¿no? Inciso B, tomar E3 y A3, dice, ¿no? Por este método se sugería A3, es decir, producir 3 unidades. Ahora, por este segundo método, me sugiere producir 3 unidades, tomar la alternativa 3. Después vamos a ver, usando todos los métodos que vamos a aprender, a veces es interesante comparar también los resultados de un método con el otro, ¿no? Por el primer método, la utilidad esperada sería 3.250 bolivianos. En cambio, por este segundo método, sería la utilidad esperada 4.500. Entonces, a veces
También estas comparaciones intermétodos o interprocedimientos también apoyan a la toma de decisión y de decir, bueno, esta es mejor. Bueno, en nuestro caso coincide A sub 3 y A sub 3 para ambos casos o metodologías. Sí, dígame, ¿tiene alguna pregunta? Le escucho. Si es que hay preguntas. Buenas tardes, Inge. Un favor, Inge, no he podido entender la parte donde dice, donde ha llenado a inicio la tablita. ¿Podría volver a Oh, explicar? ya, ok. Bien, lo haremos entonces, está bien. Es básico para entender el problema. A ver, calculadora no voy a hacer, usaré nomás con este otro. A ver, ¿cómo hemos llenado esta tablita? ¿Cómo hemos llenado las consecuencias de la toma de decisiones? Está bien. Veamos. Haremos para A4, que cambia todo, ¿no? A ver, ¿cómo sería para A sub 4? ¿Cómo sería para A sub 4? A ver, veamos. Decidimos como tomadores de decisión, ¿no? Calcular, aquí vamos a hacer a la izquierda, si sale, sale. Decidimos producir 4 unidades, ¿no? Entonces resulta que el mercado nos pide 1. Muy bien. Entonces, en la primera unidad vamos a vender, ¿a cuánto? Vamos a vender, dice, el precio de venta es 6.500. Un mes se vende este mismo mes a un precio de venta de 6.500. Entonces, se va a producir, se va a vender en 6.500 bolivianos o dólares, en cualquier unidad. Menos, dice, el costo unitario de producción es 5.000, entonces menos 5.000, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que me va a generar 1.500 bolivianos, ¿no? De utilidad, ¿no? Para esta opción cuando el mercado me pide 1. Pero yo he fabricado 4. ¿Qué va a pasar con la otra? La otra lo voy a vender el siguiente mes, dice, mientras que si ha de venderse el siguiente mes será en 4.000. Entonces lo he vendido en 4.000 el siguiente mes, pero me ha costado 5.000 bolivianos producir esta segunda unidad. Por lo tanto, en esta segunda unidad, 4.000 menos 5.000, voy a perder 1.000. Estamos así. Entonces aquí habría una unidad que se vende, segunda unidad que he fabricado y se vende tarde. Pero he fabricado 4, es decir, que hay 2 más ahí. 4.000 menos 5.000 igual negativo. Y mi cuarta unidad, que también se vende tarde, perdiendo dinero, ¿no? Entonces, la sumatoria de esto me sale 1.500 menos 1.000 menos 1.000 menos 1.000, negativo, si ustedes hacen el cálculo, negativo 1.500, ¿no? Lo que he hecho es sumar las consecuencias de la producción y venta de mis 4 productos que he tomado como decisión de producir. He decidido producir 4 y se ha vendido solo 1, ¿no? Un hito más haremos para que se entienda. A ver, haremos para 3, para estado 3. Rápidamente. Entonces, ¿qué está pasando? Decide que la primera unidad se fabrica y se vende en el mismo mes y se vende a 1.500. Producir 5.000, por lo tanto hay una utilidad de 1.500. La segunda unidad lo mismo, ¿no? Se vende, voy a hacer nomás así por esta vez, uno por uno. La tercera, lo mismo, se vende en 6.500 con un costo de 5.000 y me genera una utilidad de 1.500. Y la cuarta, como el mercado solo me pide 3, yo he fabricado 4, entonces la cuarta voy a vender a 4.000. Y
me va a generar una pérdida de 1000. Entonces, haciendo la suma correspondiente, 1500 menos 1000, voy a tener 4500, voy a tener 3500. ¿Ya? 3500. Así sería, ¿no? Es decir, en otras palabras, lo que hemos hecho es calcular esto para esta casilla y este cálculo para esta otra casilla. Y así hemos ido haciendo para cada uno. En este caso serían 4 por 4, 16 casillas. ¿Ya? Bueno, ok, ojalá que se haya entendido. De esa forma es que hemos llenado esta matriz. Bien. Hagamos un procedimiento más y mañana continuaremos. A ver. Siguiente. Nos puede borrar. El tercero dice criterio del escenario medio. Sí, hemos visto el valor esperado, han visto que son promedios ponderados, el más probable, mucho más fácil. Este es otro método, criterio del escenario medio. Es posible establecer un escenario medio y buscar aquella alternativa óptima para este escenario, en especial si son distribuciones continuas. Si las consecuencias son proporcionales al estado, este criterio es equivalente al valor esperado, ¿no? Si hubiera proporcionalidad, digamos, en los porcentajes, con este criterio, con este método, tendríamos que obtener el mismo valor que este primero, este método C. Bien. ¿Cómo era? No entendí. Mejor, aquí está. Aquí está explicadito o calculado. Calculamos el escenario medio, es decir, un medio que represente a estos cuatro, ¿no? En el inciso B, en el método B, hemos buscado al más probable. Y para este más probable lo hemos hecho. Ahora, en el inciso C buscamos un escenario medio. Es decir, ¿cuál sería el promedio de este escenario? ¿El 1, E2, E3 o E4? ¿O uno intermedio? Y eso lo obtenemos en base a multiplicar los valores de los que representan cuantitativamente cada escenario, multiplicamos por su probabilidad de ocurrencia. Y aquí está hecho eso, mira. El mercado te puede pedir 1 con un porcentaje del 10% de probabilidad. Entonces, 1 por 0,1. Más, ¿no ven? El mercado te puede pedir 2 con una probabilidad de 0,3. Entonces, 2 por 0,3. Más, para encontrar el escenario promedio. 3 más, ¿no? 3 puede pedirte el mercado, 3 por una probabilidad del 40 por 0,4. Más 4 por una probabilidad del 0,2. 4 más 0,2. Entonces, hago esta operación. Si ustedes me ayudan con su calculadora, seguro va a salir 2,7. 2,7. ¿Qué significa eso? Significa que el estado más probable... Voy a borrar esto. Mucha raya. Significa que lo más probable, el escenario promedio, no más probable, el escenario promedio, me rectifico, el escenario promedio sería un escenario 2,7. Entonces, de repente podríamos poner aquí un escenario P, tal vez, ¿no? Promedio, de promedio, es igual a 2,7. He calculado que estaría acá, aprox, ¿no? Más chiquito. Entre. Entonces, un escenario promedio que sería 2,7, ¿no? Aquí está. Entonces, para este escenario promedio 2,7 voy a llenar esta matriz, esta columna voy a llenar, ¿sí? Con una probabilidad promedio. Entonces, voy a llenar esta matriz para un
escenario 2,7. ¿Sí? ¿Y cómo calculo? En base a proporciones o regla de tres simple. Cada uno de ustedes en su colegio o donde ha aprendido, si quiere aprender aquí también, va llenando. ¿No ve? Para el primer caso, ¿cuánto sería? 1500 y 1500 para el primer caso, es decir, alternativa 1, donde produzco una unidad, 1500, 1500, 1500, pues seguro que va a ser 1500 también, ¿no ve? Un promedio o un valor proporcional a estas probabilidades o a estos valores sería 1500, ¿no? ¿Cuál sería si para dos unidades que pide el mercado, 3000, y para 3 unidades que pide 3000, ¿cuánto sería el valor de utilidades para 2,7? Por regla de tres simple, también 3000, ¿no? 3000, 3000, entonces sería 3000 también. Y así voy a ir llenando. ¿Ok? ¿Cuánto sería para un escenario 2,7 entre 2 y 3 cuando el mercado pidió 2, generaba 2000 bolivianos de utilidad, y cuando pidió 3, generó 4500 de utilidad? ¿Cuánto será para 2,7? Regla de 3 simple. 3750, aquí habíamos calculado. Entonces vamos a poner 3750. Se calculó para ese escenario medio de 2, que el mercado pide 2,7 unidades. Bien, cuando tomamos la decisión de producir 4 unidades, ¿cuánto sería su valor para un estado promedio del mercado que pida 2,7? Entonces, por regla de 3 simple, 2750. 2750. Muy bien. Una vez hecho eso, ya tengo caracterizado este escenario o promedio representativo del mercado. Una vez hecho eso, ahora elijo cuál presenta una mayor utilidad. Y la que presenta mayor utilidad sería, de nuevo, esta, ¿no? De nuevo este valor, 3750 mayor a 1500. Y por lo tanto, de nuevo, alternativa 3. De nuevo, alternativa 3, ¿no? Con estos tres métodos pueden ver alternativa 3 con el método A, con el método B, alternativa 3, y con el método C también alternativa 3. Entonces, si para este caso particular me estaría casi guiando, ¿no? La técnica me está guiando y me está queriendo concluir de que la mejor toma de decisión es la de producir 3 unidades, alternativa 3. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Los otros métodos lo vamos a dejar para mañana o en la siguiente clase. Y aquí nos quedaremos y no va a ser mucho el avance. Y después no se va a entender mucho. Preguntas, si es que hay. Y además de que los videos muy largos